Buenas tardes a los lectores que vinieron a la última actividad de Pedro Mena Bermúdez, escritor de Guanajuato, México, del centro norte centro de México, no tanto a presentar, sino más bien a dialogar y conversar sobre cómo se intima, en este caso, con el objeto que se llama ensayo. Y con este primer libro que publica de ensayos Pedro, fuera de México, en Chile y también, o sea, en una coedición chileno-mexicana, con la edición Sinosargo, que funciona tanto en Arica, en el extremo norte de Chile, como en León, la ciudad de Pedro, y Marginalia, editores, que es de Santiago y del cual yo soy el director editorial. Esta es la primera publicación del año de Marginalia, y digamos es otro más de los jóvenes autores, digamos, de los jóvenes autores de la colección Inquisiciones. Y el libro está dividido en dos secciones, una de notas literarias, donde uno puede enfrentarse o hallarse con Mayakovsky, con Artaud, con Sor Juana, y la segunda parte es de artículos de costumbre, que digamos son las anotaciones, apuntes, observaciones, en este caso del ensayista como paciente, en este caso. Y me gustaría, como para abrir los fuegos, citar unos fragmentos del ensayo, el ensayo como tema, de César Aira, que creo viene muy a colación no solo del libro de Pedro Vicio Anotado, sino creo que de las búsquedas de este objeto extraño que es el ensayo. Son dos parágrafos. Pero no es cuestión de insistir tanto en el ensayo como forma artística, porque el ensayo se presenta más bien como contenido. La forma queda sometida a las generales de la ley de la distorsión de las intenciones, y siempre es admitido que el mejor ensayo es el que presta menos atención a la forma y apuesta a la espontaneidad y un elegante descuido. Al revés que en la novela, en el ensayo es la forma, lo artístico, lo que se revela al final, contradiciendo las intenciones casi como una sorpresa. La exigencia de espontaneidad no es un capricho, además de que pueda rastrearse genealógicamente los orígenes del ensayo como género, ya sea en la antigüedad como derivado de la charla o la carta, o los ingleses del siglo XVIII como la lectura casual de periódicos, siempre se los juzgó con parámetros de inmediatez, de divagación reveladora, de instantánea del pensamiento. Y en el nacimiento propiamente dicho del ensayo, en Bacon o Montaigne, esos parámetros se sistematizaron como conjunción de un segundo tema. Yo, el sujeto, en busca de objetos, adhiriéndose a todos los temas. La forma A y B, aunque no esté en el título, es omnipresente porque siempre se trata para que sea un ensayo, de esto o aquello y yo. Caso contrario, es ciencia o filosofía. O sea, traje a colación estos fragmentos de Aira, porque creo resumen en cierta manera la poética del ensayo. O sea, una poética que, como Aira señala, antepone a la forma, en este caso, artística, porque sabemos que el ensayo, digamos, es como el objeto literario más informe, digamos, porque saquea, digamos, el que saquea o saca
de todas partes, digamos, de la experiencia y de los objetos culturales, o del mundo, de las cosas y de los símbolos. De ahí que la apuesta del ensayo sea en este caso, por este descuido, digamos, o por esta espontaneidad. Y esta espontaneidad entendida como esta preeminencia o privilegio que se le hace al yo. Por eso él dice que es yo y, en este caso, Aira. Siempre es yo y. Ese sería el tema. Entonces, Aira en ese ensayo dice que lo primero en el ensayo es el tema. Pese a que uno lo entiende que en realidad no hay tema, digamos, el tema se extravía, siempre es equívoco. Pero Aira dice que el tema siempre va a estar en esta cláusula, yo y creo que un poco lo que en Vicio Anotado uno puede, digamos, rastrear. En este caso siempre están las huellas, los vestigios de un yo, pero un yo que en este caso no es unívoco, sino es múltiple, porque está un yo como lector en este caso, y también el lector, un lector que también tiene varias variaciones, un lector que se saltea los libros, un lector que se burla de los autores, de los escritores, bueno, y también está el lector, o sea, el paciente, el paciente en este caso, que sería otra identidad que uno puede notar especialmente en la segunda parte, por los paseos, en este caso, y por las calles de León, por sus camiones o buses, omnibuses, bondis, como uno quiera denominarlos, o también esos asaltos, en este caso, de la experiencia, no sé, al ver el diálogo entre dos mujeres en una peluquería. Un poco creo que eso sintetiza la lectura intencionada que uno puede hacer de Vicios Anotados. No sé si empezamos con que Pedro, no sé, Pedro, invitar a Matías. Sí, Matías. Yo preparé un textito medio breve de lectura del libro del tocayo de Pierre Menard. Pedro Mena es un distraído. Esa sensación tuve durante los primeros textos reunidos en Vicios Anotados. Dije sensación porque así funciono. Tengo una sensación física que el cerebro no deja escapar y traduce al lenguaje. Y luego en el texto hago la traducción de la traducción. Mi presentación sería la traducción de una experiencia, me digo, y sí, leerlo fue una experiencia. Debo confesar que en mi trabajo como comentador de libros a veces me llegan libros pésimos, a veces me llegan algunos buenos, y en el medio leo libros que hay que leer, libros importantes, inteligentes, exigentes y precisos que me dejan exhausto y termino preguntándome ¿por qué era que me dedicaba a esto? Es que en función del rigor, de las exigencias, de estar enterado de tal o cual idea de un pensador, del más revolucionario que se pueda, el más extremo y dependiendo de la década, el más alemán o francés o gay o étnico, muchos autores caen en el riesgo de contagiar el tedio que ellos mismos sienten al final de la ejecución concentrada de sus disciplinas. Con Vicios Anotados no, porque Mena es un distraído que carga consigo un aparato teórico determinado, por algún texto nos enteramos que estudió filosofía, pero que, como recomienda Borges, y que parafraseo porque no sé dónde lo leí decirlo, no trata al lector como alguien que sabe lo mismo que él, ni alguien que sabe menos, tiene el difícil don de la simpleza. Mena propone un tema y se mueve en la medida justa entre el didactismo, por este libro conocí a un cineasta austriaco genial, por ejemplo, y la honesta curiosidad del ensayista que, como propone Adorno, busca saber qué puede saber del tema propuesto. La experiencia sería la de una conversación con un par, con un amigo, que te mezcla una anécdota de la peluquería con la belleza según un tipo de cine, con la impresión negativa o positiva que le causó tal o cual filósofo, y lo hace todo con el mismo tono, que es de los pocos tonos tolerables para una escritura tan personal, redundo, el tono de la conversación con un amigo, ni de profesor erudito, ni de alumno lisonjero, de amigo. El libro está dividido en dos partes, como decía Gonza, notas literarias y costal de lugares comunes. Lo interesante de esta distinción es que ni la temática literaria se plaga de tecnicismos propios de la crítica especializada, ni en el costal de lugares comunes
es posible encontrar banalidad. Para lo primero cito a otro distraído, Alejandro Rossi, cuando dice que emprender un estudio serio de Borges, y yo lo usaría acá refiriéndome a los tecnicismos y la supuesta erudición que hay que tener que desplegar para hablar de Sor Juana, de Mayakovsky o de Santo Tomás de Aquino, que son temas que se abordan, digamos, en la primera parte. Hacer eso, digo, sería redactar nuevamente la página 124 de una tesis doctoral cuyo autor a lo mejor la está defendiendo en este preciso momento. Digamos, algo ridículo, cualquiera podría hacerlo mejor. Para lo segundo, quizás baste como invitación a la lectura una descripción más bien chata pero fiel de la mezcla de temas, del pasaje por recovecos, de los usos geniales que Pedro hace de la tan denotada anécdota, cuyos detractores olvidan que tipos como Platón la usaron cada vez que necesitaron explicar conceptos. Tomo como ejemplo un texto donde cuenta una suplencia a la clase de Historia de México, en la que debía dar descubrimiento de América y conquista española. Comenzó la clase diciéndole a los alumnos que como ni a ellos ni a su colegio le interesaba conocer las consecuencias del arribo de Colón, les proponía botar a la basura esos temas y que cada quien atienda sus asuntos en el celular. Por su parte se sentaría, cito, a rascarme las pelotas durante 3 horas para luego poder cobrar por hacerme el pendejo. Naturalmente, en lugar de entregar los temas, la clase se volvió un debate atropellado y caótico sobre conquista, eurocentrismo, el concepto de los mundos, teología y geopolítica, por supuesto sin esos nombres ni esa seriedad imbécil. Tanto la clase referida como el texto que refiere la clase se parecen más a los problemas tratados que a una exposición concentrada y seria que la página 124 de una tesis doctoral defendida en este mismo momento. No digo que Pedro haga parábolas, sino que los distraídos permiten leer parábolas donde además hay una anécdota, un recuerdo, una recomendación, una confesión que vuelve una experiencia agradable el acto de la lectura, y donde todo eso convive sin relación jerárquica. En esa libertad, en un mundo cada vez más controlado, tecnificado y frío, radica quizás el valor de este libro. Eso había anotado, dices anotados. Gracias. Muchas gracias por la invitación a estar acá hablando del libro. Ustedes que han tenido la amabilidad de echarle un ojo, por ahí también está Nicolás, que le puso un texto a la contraportada del libro, me parece muy elogioso al referir a Reyes y a Alejandro Rossi como referentes. Soy lector, ¿no? Pero tampoco un especialista, y un poco el espíritu de la distracción creo que está, pero no de manera voluntaria, en los escritos de Vices Anotados, tanto como llamarlos ensayos, hasta cierto punto me parece abusivo, y nombrarlos como artículos quizá no cumplan el canon de un artículo. Entonces yo prefiero llamarlos escritos. Si mal no recuerdo, por ahí Rossi tiene una anécdota respecto a que creo que Octavio Paz le decía: pásame tus ensayos, mis escritos. Y Octavio Paz le decía: son ensayos, o sea, dignifica el escrito, ¿no? Entonces yo no tengo un Paz que me esté diciendo que dignifique mis escritos, entonces por eso los dejo acá, en esa, digamos, ambigüedad. Y la división del libro en realidad no la hice yo, no la hizo el editor. Yo entregué un conjunto de trabajo publicado, la mayor parte en esta revista electrónica Ruleta Rusa, y el editor hizo ese trabajo. Los 2 libros que yo he publicado de ensayos han sido más trabajos del editor, La Corbata y otros ensayos igual, y también los editores han decidido el título, porque a mí siempre se me ocurren cosas estrafalarias y me dicen: eso no va a vender, ¿no? O eso no va a llamar la atención, o eso no es lo apropiado para el contenido de tus escritos. Y me dejo llevar por el trabajo del editor, porque confío en ellos, ¿no? Tanto en México con La Corbata, como acá con Vicios. Daniel y Gonzalo son editores en los que he confiado. Con Daniel he publicado también acá en Chile poesía, y en México conozco a los editores, sé que trabajan bien,
Entonces no pongo resistencia a sus sugerencias. Quizá en poesía siempre soy más quisquilloso y melindroso, de no, es que se tiene que llamar así, no cambio nada, no soy muy necio en la poesía. Pero en ese trabajo creo que el editor hace una parte importante del libro, le busca un comentador, le busca una introducción y bueno, es un conjunto de escritos diversos, de distracción. No hay, lo que mencionaba Gonzalo al inicio de la forma, en realidad, así en rigor, yo no sé escribir ensayos. Me gusta leer ensayos, pero tanto así como decir, me voy a poner a escribir un ensayo y estas son las características del ensayo, no, la verdad no lo domino, no. Es un comentario quizá idiota y una confesión innecesaria, pero no le veo caso sostener algo que difícilmente en la tercera pregunta me vayan a cachar. Y entonces es como una serie de notas. Una serie de notas, creo que Gonzalo eligió bien el título al poner vicios anotados. Es una serie de notas personales, o eso que se llama personal, que quién sabe qué será. Yo podría decir que parten de un sujeto, de un individuo que percibe el mundo de tal manera que puede escribirlo, traducirlo a un lenguaje escrito. Algunos me han comentado que hay humor, ¿no? Y yo particularmente también no tengo esa voluntad de ser humorista. Se parece, creo que mucho lo que yo escribo a ese diálogo interno que fabrico yo en mis ratos de aburrimiento. En algún momento me pidieron que hablara sobre el procedimiento o cómo es que escribo y yo ponía como fundamento el aburrimiento. Escribo porque estoy aburrido y posteriormente me aburro de escribir y dejo. Es así como una especie de contradicción ahí muy picaresca que en su momento la hice por escrito y que ahora no la traigo, y me parece que escribir da cierto orden a esa divagación, a ese cúmulo de perdiciones dentro del laberinto mental. Entonces yo he intentado hacer eso. Además, muchos de estos trabajos han sido por encargo, ¿sí? Y quizá venga a colación la referencia que tienes allá, Adorno, de ver o de saber cuánto sé del tema del que se me está solicitando hable o discierna. Entonces Enrique Rangel, que es el director de Ruleta Rusa, me ha propuesto los temas, una cantidad de ellos, y a veces en la anarquía propia termino por no obedecerlo y genero textos con temáticas, digamos, gemelas o con un parentesco por ahí turbio, y en algunos otros casos me he ceñido a su solicitud. En el caso, por ejemplo, del primer ensayo, que es sobre Antoninato, él creyó en algún momento que yo era un gran lector de Antoninato, y no es así, ¿no? O sea, lo había leído años atrás, pero ya después dije, bueno, Jean Paul era psicópata, ¿no? Ya no era de mi interés, tampoco era motivo o materia de desdén o de alejamiento, solamente ya no estaba en el horizonte de mis lecturas. Y cuando Enrique me pide que escriba sobre Antoninato, empieza el infierno de qué voy a hablar, porque me empecé a acordar de muchas lecturas en torno a este poeta, y todas diferían, ¿no? O sea, Alfonso Reyes dice, pues este loco me está pidiendo asilo y hay que se encargue otro diplomático y no yo. O las observaciones de Cardoso y Aragón también son así como, wow, este es un súper personaje, pero a la vez es un estorbo como amigo, ¿no? Y si de ahí nos pasamos a las anécdotas de escritores e intelectuales europeos, en realidad no se puede construir una figura
clara de este poeta. Y la verdad es de que a la hora de empezar a escribir sin saber a dónde iba a llegar, salió como que esta especie de tema sobre el grito, sobre esta ejecución del poema a la hora de leerlo en público, ¿no? Yo no sé cómo sean los poetas que leen su propio trabajo, pero en la experiencia que yo tengo en Guanajuato, sobre todo, es de que leemos, porque me incluyo en ese costal, pésimo. O sea, si el poema es malo, todavía a la hora de leerlo lo afeamos, le ponemos ahí un lunar incómodo, una cicatriz que no va referida a una historia o a un misterio del cual nos queramos enterar, sino más bien como un asunto de la cirugía no le salió tan bien a este tipo, ¿no? Entonces fue así como se fue tejiendo ese primer ensayo, y yo pensé que no le iba a gustar, o sea, que me iba a rechazar. Incluso para mis gustos me pareció demasiado académico, porque tiene una serie de referencias, una serie de lecturas, de relecturas que tuve que hacer en ese momento, y dije, quizás sea, no académico, sino quizás sea demasiado libresco, quizá haya pasado yo de querer tocar un tema que no me queda a mí claro, a ser hasta cierto punto pedante por las referencias a documentos personales de ciertos autores, y la sorpresa fue que Enrique siguió pidiendo más. Dice, ¿sabes qué? Sí me gustó y ya estás contratado. Entonces ha sido belicoso y divertido el estar intentando escribir ensayos sobre temas que muchas veces la verdad no me interesan, pero que a la hora de escribir sí me pasa algo, ¿no? Yo tengo muy mala memoria a la hora de hablar, pero cuando escribo esa memoria se reaviva. Me puedo acordar de fragmentos de libros, de autores, y esa parte de escribir ensayos disfruto mucho, porque es volver a revisar ahí los anaqueles que tengo de biblioteca. La verdad tengo más bien ahí como unas hileras de libros que no son propiamente una biblioteca porque está toda desordenada, pero cuando comienzo a escribir me acuerdo perfectamente en qué lugar está el libro, más o menos en qué página leí esa referencia, y se conjuga y una otra cosa, ¿no? Porque no es como preparar un aparato crítico como hace quien escribe ensayos académicos o quien está generando un prototratado, no sé, una monografía. No hago ese acopio de información, leo como a caballo de escribir, y entonces mi memoria es como la que dicta el ritmo del ensayo. Sí, entre la anécdota y no sé qué pase dentro de mi cerebro, que las anécdotas empiezan a revestir de asuntos literarios. Claro. Hoy leía que Borges le decía a Bioy que el problema de la página en blanco era estupidez, y si no era una estupidez, era un problema del periodismo, que tenía que rellenar tenía que corresponder a un encargo, que el poeta se tenía que encargar de decir lo que tenía que decir de la mejor manera posible, y punto. Está bueno esto, como que decir que al final el encargo es el que te produce la escritura. Sí. Hay que hablar de esto y hablo de esto, como en la perspectiva que sea. Sí, no, y de periodismo la verdad no me animo, porque no le tengo así como que fe o buena idea. Igual yo creo que ahí cuando dice periodismo hay que leer, o sea, ya pasaron 70 años de lo que dijo, así que hay que leer como un blog, no sé. Sí, no, o sea, hay casos muy... Neocolumna, no sé cómo sí, no hay buenos periodistas, son buenas plumas, ¿no? Pero a veces yo creo que es notorio, ¿no? Que las referencias mías no son muy contemporáneas. Claro. No son, digamos, soy inactual en ese sentido, soy más relector, quizá por eso también me sea fácil mientras escribo tener presente alguna cita o evocar alguna lectura, porque yo no soy un buen lector de mis contemporáneos, sí, y eso suscita como encono o sospecha o falta de solidaridad,
y lo único que me cabe decir al respecto es que la hay. Sí, o sea, no sé que siga. Por ahí, no sé si se quedó aquí un escrito sobre las presentaciones editoriales, Sí. y a lo mejor convenga leerlo. Sí, o sea, cuando veías que como Pedro lea y después se abre como la conversación, Sí. para que Sí. no sea la entrevista de Matías Pedro. Estaba bueno, No, pero no era para él. No. Sí, igual podemos seguir platicando. No hay tampoco necesidad de leer esto. Acá, no, acá el público, su opinión no es válida. No, sí. Podríamos abrir con eso, ¿no? Y ha sido lo que ha motivado a veces la charla, porque, digo, estas actividades a las que me ha invitado Gonzalo y Daniel Rojas Pachas, a veces hay un público ya preestablecido, son colegios, entonces no sabe uno cómo sacarles una palabra, y yo he metido ahí, si se quiere, cierta controversia para suscitar el diálogo, pero no creo que sea el caso, ¿no? Todo se ve. A mí me espanta un poco, ¿no?, de la gente, decir que no sé qué vayan a preguntar. Pero es un texto breve, de hecho también, o sea, son escritos breves, no son extensos en ese sentido, y se llama Presentaciones Editoriales o Caer a lo más bajo. Hay algo de circense en eso de presentar libros. Por supuesto, esa es la parte amable y decorosa de dicha empresa. El sudor y los temblores son accidentes de los cuales no se dará cuenta hasta que alguien, con milagrosa mano, le inste un tranquilo. Ante un escaso y muchas veces nulo público, el autor no dudará, como primer gesto, en fingir modestia e irrelevancia. Y eso es algo complicado para semejante ego. Le siguen a este desfiguro voluntario las confesiones vagas y camufladas de antisolemnidad. Al menos hoy impera esa tendencia, la de proferir gracejadas para romper un hielo ya casi derretido. El autor que presenta su libro parte de una sospecha, se pregunta de mala gana: ¿soy bobo? Para nada, es la respuesta. Luego se esforzará, mediante tosudos ensayos, en inventar a ese bobo necesario para presentaciones. No podrá babear con diligencia, tampoco intentará picarse la nariz por más de 11 minutos. El chiste es taponar sus argucias con gestos rayanos en lo idiota. Se proclamará lerdo y pondrá como testigo al bidet, a la rodaja de jitomate y al pocillo de peltre. Pero cuidado con que uno de los asistentes a la presentación se lo diga. En ese momento el histrionismo se acaba y aflora la bestia acomplejada que dice: escribí este libro, soy más inteligente o sensible que ustedes. El escritor, básicamente, es el tipo que siempre se sale con la suya. Eso cree, y no hay manera ni gana de desengañarlo. Uso y costumbre reciente es en las presentaciones de libros es alardear con lo divertido que supuso escribir la obra presentada. No hacerlo equivale a autosegregarse de los segregados a los que se quiere pertenecer. Me pregunto con cierto asombro, ¿cuándo dejó de ser lo enojoso o la neurosis un atributo de la escritura? Se trata de parecer relajado, pero no lo suficiente, porque entonces los esfínteres se apañarían el protagonismo. Y si bien el libro colateralmente apunta a las vísceras del autor, no por ello habrán de mostrar su relleno, salvo que el autor sea un loco muy loco, del tipo que gustamos llamar lúcido e irreverente, pero que en realidad es un exhibicionista. Particularmente a mí me chocan los de ese gremio, aunque celebro lo que escriben. Entonces, eso de decir, me divierto cuando escribo, parece más un artilugio mágico, como si el pronunciamiento de ese eslogan deparara para el lector algo semejante. Magia por simpatía o por contagio lo llamaba Freezer, el que escribió La rama dorada y que ya nadie lee. Y está bien, no es muy divertido afumarse casi 1000 páginas de religión, mitología y magia. A veces incluso me da por pensar que no se lee este tipo de mamotretos por temor a perder la escasa inocencia que nos queda. ¿A quién le agrada que le den detalles sobre la inexistencia del ratón que deja dinero bajo la almohada a cambio de una pieza dental? Agreguemos a esta animadversión la raquítica salud de los dientes que se agolpan en la boca del autor
y pues no, ni cómo adentrarse en esa lectura. Vaya Dios a saber si acabaremos siendo aburridos. Aunado a esos requisitos para presentar un libro, no podemos darnos el lujo de omitir la aserción que hace el autor sobre su inmaculado pesimismo. Pasear por la otra vereda, la de las sonrisas y el alelamiento, se paga caro. El libro de inmediato se convierte en un agente de contagio, en un panal que chorrea pendejeces no aptas para tipos disfrazados de bobos y divertidos. Y lo peor, para esta obra tan insigne, es que vaya a parar a las manos de un lego que buscaba un libro de autoayuda y se enganchó con los primeros versos que escribió nuestro aficionado al pesimismo libresco. Ítalo Calvino afirmaba que los libros rebosantes de ideas rosas y almizcladas no eran de su predilección, de ahí que se inclinara por obras moteadas de bajeza y lascivia, en fin, que pintaran la torcida naturaleza humana. Pero ojo, Calvino, editor y escritor colmilludo, aludía a un moteado necesario, no a una capa pesada de laca pesimista. Creo que todo pesimismo, al igual que todo ismo, está asignado por un congénito estrabismo. De ahí que las pancartas que legitiman los ismos siempre parezcan abundantes. El autor que se aplasta para presentar un libro por efecto de higiene mental dice: ah, algo de humor corrosivo hay en mis escritos, pues no hay razón para celebrar las atrocidades de los humanos. Posteriormente se concentrará en simular una no letanía moralizante. Recordemos que todo es fingimiento, donde no hay algo quiere decir que abunda algo. La diversión ante todo, no sea que el hipotético comprador lector se levante sigilosamente de su asiento y elija algún clásico del mundo heleno. No hay presentación del libro si no hay una pirotecnia de conmiseración por parte del autor. Es que soy el más, soy el tan, soy el menos. A esta altura de la presentación, el plumífero ya se comió 22 minutos. La cosa promete. Solo se han levantado unos cuantos y abunda entre los ataráxicos una mueca de voy a comprar la obra de este tipo, quizá le caigan bien unas monedillas que a mí me sobran. O mi gesto habrá de vulnerar la miseria del autor. Llorar a lágrima pesada no conviene, hay que mostrarse duro y hasta cruento si la ocasión lo amerita. Se trata de dosificar la cantidad idónea de melindres, no de vaciarse por efecto de catarsis. El objetivo de encandilar al futuro lector se cumple cuando el autor suscribe alguna frase, de ordinario plagiada, que refiera a algún detalle vergonzoso e íntimo de su vida. Ejemplos sobran, pero nunca he escuchado el de escribí este libro para evitar pensar en el bultito de mi entrepierna. Estoy seguro que un autor vendería, por mera simpatía no confesada, más ejemplares que cuando dice, oh, soy un obseso de los videojuegos. Escribí estos apuntes antes de partir de León a la FIL de Guadalajara, un poco al tanteo y otro tanto con antecedentes de experiencias propias y ajenas. Ya en las instalaciones de la FIL sentí náuseas, agorafobia. Creí torpemente que podría ser la excepción, que me las ingeniaría para modificar la tendencia de presentar libros. De lo arriba señalado solo evité proferir las albricias respecto a la escritura de un libro. Tampoco leí una selección de mis textos. Me acordé de Hemingway. No quería caer tan bajo, leer en voz alta a los demás. Bueno, parte de un poco tienen ese tono de escritos. Algunos son, a mi gusto, un poco cargados, ¿no? Me hubiera gustado a veces citar menos o referir a menos autores. Pero bueno, ya les cedo a ustedes la antorcha con la que pueden quemar o alumbrar esto. Yo voy a hacer una observación respecto al tema de la digresión, que igual tú te refieres, o sea, siempre como el tema de estos vericuetos mentales, digamos. Pero yo temaría a que digresiones son más bien corporales, como decía Matías en su texto de comentario, es sobre el tema de las sensaciones. Y esto tiene que ver también por el modo que son apuntes o cuadernos, carnets, escritos, que en este caso lo que hacen es medir las sensaciones, en este caso, o aproximarse a esas sensaciones. Y esas sensaciones tienen como objeto
libros, autores, cosas, digamos, o cosas en el mundo, digamos, o también cosas en lo que podríamos llamar la intimidad del lector o su interioridad, no sé, su experiencia interior. Y eso también matizado por el tema de formular un anecdotario, un breviario, un fragmentario, o sea, un fragmentario, pero que el tema mental no es como lo que no es lo que el privilegio en los textos, en los escritos no es el tema como mental, digamos. No. Sino No, para mí sería como el tema corporal. La locomoción. El autor se desplaza de aquí para allá, y en esos desplazamientos es cuando hay la oportunidad de escribir, de anotar, de hacer alguna observación. A veces sí es observación, las he escrito en servilletas, ¿no? En papel higiénico, en la mano. Y yo llamo un poco así mentales, quizá abuso del término, porque después de todo está como a la par, ¿no? Esa locomoción, ese ir y la ocurrencia, entonces tienes que pararte y estar ahí como... Sí, yo pienso que mental entonces no sería tan mental sino conceptual, como que no es de los conceptos sino como muy, como más, bueno sí, para mí son mentales también. Ajá. Por esto que decís vos, sí. Como que hay como muchas sinapsis. Me parece más general, sí. Más impreciso decir mental claro. Que creo que tú te refieres más a lo conceptual. Sí, eso no lo hay, ¿no? Porque no hay una intención, o sea, ni por broma de ser sistemático. O sea, yo me he casado de alguna manera con ciertas ideas de escritores que aborrecen del sistema, que aborrecen del orden, ¿no? A pesar de que mi formación es netamente sistemática. O sea, yo estoy en una escuela de filosofía donde estudiábamos tomismo. Entonces era rajatabla ser ordenado, ser sistemático, o sea, no te podías permitir así como que estas bajezas de andar vagando, ¿no? de anotar, o sea, no. Entonces, esos autores, entre ellos, por ejemplo, Rossi, que tú lo mencionas, que lo menciona Nicolás en su comentario, o sobre todo Cioran, que no es nada ordenado, ¿no? O sea, también ayer un chico en una conversación nos recordaba esta observación de Cioran, ¿no? que él se asumía como secretario de sus sensaciones. Entonces, un poco creo que va por ahí, ¿no? La verdad es que no me he puesto a reflexionar así en rigor sobre el ensayo. He hecho algunas cosas, o sea, he tenido la oportunidad de platicar de eso en Chile, pero ha sido a partir de notas, no de un ensayo sobre el ensayo. Claro. Hasta cierto punto me enfada eso. O sea, a Martín Cerda, que me ha facilitado libros Gonzalo, quizás sería como que lo que no me gusta de él, ¿no? Ese afán hasta cierto punto, o ese asomo a la sistematización de pensar el ensayo, con ese afán de ordenarlo, de ser juez y no parte. Y a mí me parece que es un gran ensayista, Martín Cerda. Yo diría igual que este libro se parece más a Joaquín Barbello que a Martín Cerda. Claro. Sí. Claro, curiosamente Joaquín Barbello en lo posible trata de no referirse mucho a sí mismo o a su obra. Lo que ve lo convierte en crónica. Sí. A lo mejor por decirlo así, el espíritu del ensayo se manifiesta mucho más profundamente cuando no se refiere a sí mismo, cuando uno busca una noción de sí mismo. Sí, pues a lo mejor hasta el mismo aire era lo que quería apuntar, ¿no? Al ser como un tipo de escrito que no obedece a una forma, que no se plantea una forma, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, en la poesía, hasta el verso libre ya es una forma, ¿no? Ya está de manera tácita aludido que el renglón va a ser chiquito, ¿no? Así, o verso, ¿no? Para no incordiar tanto a los puristas respecto a esas observaciones. Entonces, lo que ha sido una suerte para mí es venir a platicar de esto que, insisto, digo, no domino yo el tema.
no voy a presentar una serie como de principios o de poética del ensayo. Creo que en dado caso se construirá, pero a la larga, ¿no? Si yo sigo cultivando esa forma de escritura, a lo mejor habrá un momento en que pueda detenerme y entonces sí reflexionar. Y dar talleres sobre ensayo. Y dar talleres sobre... No, es que eso es muy enojoso. O sea, yo conozco a colegas que dan talleres de novela negra, ¿no? Y nunca los he visto como narradores, mucho menos de novela negra, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿qué les han enseñado? La wea específica. O a tipos que dan talleres de haikus y digo, este cabrón es más mexicano que yo y no veo que tenga así como un espíritu de contemplación, ¿no? Son gente agitada, gente que va para un lado y otro. Sí. Que me acordé en una conferencia que vi hace tiempo a propósito de... O sea, era sobre otra cosa, pero en un momento se mencionó sobre el arte sagrado. Se decía, el arte sagrado no es el arte que habla sobre lo sagrado. Es el arte que como tal se manifiesta sacramente. Podría manifestar cualquier cosa, pero la manifiesta sacramente. Sí, claro, yo también coincido un poco con esa observación. En ese sentido, el ensayo podría ser, como bien está dentro del libro, a lo mejor, sobre una situación tan cotidiana como esta, ¿no? Sí. El ensayo no es ensayo porque hable del ensayo o del ensayar, sino que se manifiesta ensayadamente. Sí. Aunque sí hay ensayos sobre el ensayo muy buenos, ¿eh? O sea, hemos estado platicando, hay ensayos sobre el ensayo muy ricos, muy disfrutables, pero la mayoría de los que yo conozco tienen ese basamento de información. Yo eso sí tengo claro que un escrito de esta naturaleza, llámese ensayo o primo tuerto del artículo periodístico, no necesariamente es informativo. Sí, porque entonces hay que leer mejor a un buen periodista, a un buen columnista y te enteras, te informas y cumple su función en el escrito, ¿no? Entonces a veces yo luego los leo y no sería capaz de reescribirlos de la misma manera, porque entonces como ha mencionado acá mi interlocutor, sería como el momento de esa nueva distracción, ya hablaría de otra manera, ya escribiría de otra manera, ya se me ocurrirían otras cosas, no más novedosas, no más conspicuas, no más desordenadas, sino solamente sería otra cosa. Más que tal el tema del descuido. Se supone que muchos de esos escritos surgen del descuido, ¿sabes? El no cuidarse, el no cuidar esto. Porque si estuviera cuidado, se podría ser escrito nuevamente. Sí, de hecho, fíjate, el editor, el editor de esta revista, sí ha tenido ese detalle que no me exige eso, ¿no? Entonces a la hora de no exigírmelo, de no estar así como en mi horizonte de obligaciones o de requerimientos, pues no me preocupa. Y quizás si me dijera, oye, pero sé cuidadoso, entonces caería en esa anarquía y diría, pues ahora voy a ser descuidado, y ese descuido ya sería orgánico, sistematizado, y dejaría de serlo así, ¿no? Entonces, ¿sabes? Por eso he referido también la imagen del ensayo como laberinto. El laberinto es mientras estás extraviado, porque una vez que te has liberado de él, deja de ser laberinto. ¿Sí? Algunos dirán, si llevan esta idea a asuntos metafísicos, digan, ay, entonces el mundo no tiene explicación y todo es caótico. Y ya digo, bueno, eso ya no me corresponde a mí preguntarle a un teólogo o a un filósofo, ¿no? Yo soy un mero anotador, por decirlo así, en el sentido de anotaciones, porque en México tiene otra como goleador, ¿no? Típico goleador, y también como Don Juan, ¿no? Don Juan, que culmina citas en la cama. Entonces, no va por ahí lo de anotado, ¿no? De poner la pluma sobre la página. Sí. Pues, ¿alguien? Me parece interesante eso de profundidad, claro, como esta resistencia a la sistematización, que es esta resistencia a la sistematización que, por ejemplo, tú aquí ofreces la imagen del laberinto como experiencia de lectura, básicamente, o de escritura. También puede haber otro tipo de experiencia que van más o menos en lo mismo, como la deriva,
Básicamente lo que dice Martín Cerda, el que se busca es el que se reconoce perdido. Básicamente eso. Buscarse es reconocerse perdido. Ah, ya, sí, claro, porque otra, digamos, otra suerte que he encontrado a la hora de escribir es de que está presente el espíritu de Montaigne, ¿no? Claro. Pues yo soy el tema. Después quien hace el prólogo de este libro menciona algo, ¿no? Que a veces yo trato de funcionar como crítico, no sé, de alguna costumbre, y resulta, y eso es cierto, que descubro en mí el vicio que señalo de una hipotética sociedad, de un hipotético portador de ese vicio, ¿no? Aquí el caso es, me acuerdo de un escrito, ¿no? En alguna vez leía los comentarios de los muros, pues, no sé cómo se le llama, amigos, no sé. El chiste es de que un día me puse a leerlos así por horas y decía, todos se quejan, todos tienen un motivo para quejarse, ¿no? Que porque el clavo es muy picudo, que porque el hombre es muy bárbaro, la mujer es muy bárbara, no sé, el perro es no muy perro, no sé, infinidad de quejas, sí, entonces yo empiezo mi bravata contra los quejosos, ¿no? ¿Y por qué se quejan tanto? Que no sé qué, que no están a gusto con el mundo, y aventar que están en México chingados y rayadas de madre, bla, bla, bla. Porque luego también escribo así, ¿no? A veces, en realidad, luego termino reescribiendo, porque a veces el primer escrito es casi catártico, así, y luego ya viene la depuración, no puedo ser tan agresivo, no me lo permito. Entonces, resulta que a la hora de que estoy escribiendo eso, pues me termino mordiendo yo la cola, ¿no? Porque me estoy quejando de los quejosos y en el mismo tono y con la misma vehemencia y con la misma inventiva, ¿no? Estoy al parejo de esa gente quejosa y me sumo a ese costal. Entonces, así ha pasado con estos escritos, ¿no? Que les leí de lo bochornoso que es presentar libros, de alguna manera, precisamente en este momento, estoy cayendo a muchos de esos lugares que erosionan mi humor, ¿no? Mis ganas de estar así como que presentando libros. Entonces, sin quererlo, en ese sentido el primado de Montaigne de mi tema soy yo mismo, de alguna manera está presente. No hubo, insisto, como esa regla para luego escribir, sino que al leerme yo caigo en cuenta de eso. Claro. Pero es interesante también, como ya mi tema soy yo mismo, quizás podamos modificar también esa aserción. Finalmente es como mi pregunta soy yo mismo, quizás en esta deriva o en este transitar laberíntico por el mundo, digamos. Es interesante en ese sentido también la otra imagen que propusiste, la idea de la memoria. La memoria surge de una manera más densa a partir de la escritura. Sí. Y la escritura muestra someterse al laberinto. Entonces eso me parece como una buena idea, quizás. No sé si respecto de la memoria simplemente, esa especie de reservorio de conocimiento, es ese reservorio personal de experiencia, o la has pensado también en términos más políticos. No. Es un poco cuando lo voy a plantear así, no es tanto como una idea, o no la podría formular tanto como una idea, sino creo que es una experiencia lo que acontece a la hora de escribir. Es esta experiencia que abre o destraba, es eso que a veces en lo oral no me es fácil a mí en lo particular, ser un interlocutor versado en N cantidad de autores, ¿no? Sino que a la hora que escribo, se me da. Sí. Otra vez Joaquín Barbello, perdón, como me viene como elitista, ¿no? Pero el tipo tenía como un archivo enorme de recortes y también los ubicaba geográficamente en su biblioteca. Es como iba a escribir sobre un tema determinado y se acordaba que en aquel vértice tenía una carpeta que, no sé, con recortes o libros que referían a tal o cual cosa. Y todo el tiempo como escribía con la memoria de su propio archivo, digamos.
Sí. que al final está sistematizado de una forma que solamente tiene sentido para él. Ah, sí, sí. Fue un laburo enorme poder sistematizar eso para la biblioteca, porque en verdad él tenía como el algoritmo al final que clasificaba ese tipo de archivos. Sí. Eran puras carpetas negras sin rotular que estaban ahí nomás. Sí, Y que el tipo evidentemente lo usaba. Esta otra coincidencia. otra coincidencia. También creo que tiene que ver un poco con lo que decía, o sea, lo de Víctor respecto a eso de lo de la pregunta, o sea, que mi pregunta, yo soy o sea, soy yo mismo, o me pregunto y soy, digamos. Creo que que uno puede distinguir entre el método y o poner método y epifanía. O sea, el método es cuando uno, en este caso, hay un sujeto y un objeto y hay una frontera entre ambos, digamos. Y es como el tratado, no sé, ¿cómo se llama el tratado? O el discurso sobre el ensayo también, como tú dices, que tiene cierta aversión o molestia, o reserva en este caso. Y uno puede decir que en realidad ahí lo que hay puede ser un afán metódico o totalizador, en este caso, en estos discursos sobre el ensayo. Y ahí uno, más bien eso se da en esos discursos en el siglo XX, no sé, Sí. de Max Vence en adelante. O sea, no sé, unas cuantas décadas. Y el otro sería el tema de la epifanía, en este caso, que sería o sea, la epifanía es como cuando llega este momento de verdad, o este acontecimiento, que sea solo en la escritura, digamos. O sea en ese instante, digamos, en un instantáneo, en este caso. Así que, así... Me gusta más el segundo término de instantánea que de epifanía, ¿no? Te reviste el primer Claro. término No, pero, como- o sea, pero no sé si... O sea, pero para mí sería como eso, la epifanía, y el otro sería el tema del método, o el mismo el aire, la cita que... El tema, él dice espontaneidad, después sería, para que sea un término. De hecho, a mí me gusta mucho el término de espontaneidad. O sea, y más porque está como en desuso y tiene mala prensa. Porque, no sé, tiene un prestigio, creo que hay un abuso en el prestigio de la cultura libresca. Y entonces todos queremos saber mucho, ¿no? Todos queremos estar muy informados, todos queremos poder referir a, sí, leí esto, lo otro, y vine acá y allá. Pero yo entiendo la lectura, o sea, me gusta mucho esto de la experiencia de la espontaneidad, porque entiendo la lectura no solamente en el ámbito de los libros o del soporte de alguna escritura, sino también de leer, no sé, estar sentado viendo un árbol, ahí arrojándole, no sé, un grano a un palomo, o caminar. Para mí esas son formas de lectura, ¿sí? Y si me voy un poco más lejos, hay una equivalencia, creo en mí, entre leer y vivir. O sea, porque se vive leyendo, pero no necesariamente libros. Y no hay como no hay una superioridad de esa cultura libresca frente a la cultura de la lectura de cualquier elemento, de cualquier fenómeno. Entonces, yo creo que a eso se debe que mi memoria despierte, que están como en ese... ahí hay un algoritmo interno que ve igual libros que experiencias. Sí. Creo que podría a lo mejor ofrecer ese boceto por el momento, porque me parece capital la experiencia a la hora de escribir. A lo mejor es trillado, pero insisto, después de todo, yo no creo en la novedad, ¿no? Ni en el descubrimiento de la gran verdad o de la innovación o De la pólvora. de la pólvora, todo esto así como que seduce mucho a N cantidad de sujetos, de grupos, y está bien, ¿no? O sea, que yo difiera de eso no me hace especial o más lúcido respecto a esa situación, solamente que no creo en eso y tampoco tengo
como ahora sí es el matrimonio entre ciertas ideas, ¿no? Cierto vanguardismo. Incluso, la verdad, últimamente he dejado de leer muchas de esas cosas y creo que tiene que ver con que me he hecho ese prejuicio. No sé hasta qué punto sea sano, pero... Cada uno carga lo suyo. Sí, no, o sea, tampoco soy así casado de que hay solamente lo antiguo, lo clásico y... O sea, no. He conocido poemas, ensayos de personas de por acá que más o menos son de mi edad o que son más jóvenes y se me han hecho bien interesantes y los he leído en México. Entonces, no deploro haberlos leído, al contrario, lo agradezco, ¿no? Y sé que en algún momento en ese archivo ahí mental, un día van a aparecer en alguna observación, porque en el momento en que lo leí yo estaba viendo una experiencia y probablemente ese camino del laberinto en un hipotético escrito futuro va a aparecer, lo sé. Entonces ahí yo mismo me voy a traicionar de que no leo a mis contemporáneos, ¿no? Porque van a ser mis contemporáneos los que van a ser mis interlocutores a partir de la referencia, de la cita, de la nota al pie, del corolario, no sé, de algún instrumento que precisa la escritura quizá para funcionar como nexo entre la experiencia de leer y anotar. No sé si quiere... Yo no sé si alguien quiere agregar. Si alguien quiere agregar algo. La cámara. ¿Cómo? Metémosle al cámara, así. Ah. ¿Vamos a cortar? Sí. Si alguien sabe ese aparato del demonio, pues Entonces, muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias por estar aquí.